Historia del terrorismo en el Perú. Sendero Luminoso. El camino de la muerte. Los niveles históricos de pobreza existentes en las zonas altoandinas y en la selva del Perú, debido principalmente al abandono del Estado, sumieron a una gran parte de la población peruana en el atraso y el desconocimiento. La juventud campesina esperaba por generaciones alguna salida para su situación de escasez y necesidad, sin encontrar respuesta alguna. Así, en 1959, durante el gobierno de Manuel Prado, esta situación sería abordada con la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, lo que daría un impulso social y económico a la región sur del Perú, especialmente a la provincia de Ayacucho, una de las regiones con mayor índice de pobreza y abandono en aquel momento. Dicha universidad no solo abriría la estancia a grandes maestros como Julio Ramón Ribeiro, Luis Lumbreras o Antonio Cisneros, sino que permitiría que grupos políticos afiancen su posición en las aulas, siendo el más favorecido, sin duda, el Partido Comunista, que fortalecería su presencia, sobre todo en la juventud ayacuchana. En 1962, como resultado de dicha movida política, sería elegido como rector de la universidad Efraín Morote Best, quien renovaría la plana docente, contratando a personal con militancia comunista, llegando así, procedente de la ciudad de Arequipa, Abimael Guzmán Reynoso, quien sería asignado como catedrático del curso de filosofía, siendo nombrado además responsable del trabajo juvenil del Comité Regional José Carlos Mariátegui del Partido Comunista del Perú, convirtiéndose en el nexo más notorio entre los intelectuales provincianos y la juventud regional. En 1963, Guzmán sería trasladado a la Facultad de Educación, iniciando un trabajo de adoctrinamiento a los futuros maestros. Por otro lado, aquel año ocurriría un cisma entre las dos principales potencias comunistas del mundo, la soviética y la china, lo que desencadenaría en 1964 en la escisión del Partido Comunista del Perú en dos facciones políticas, el Partido Comunista Unidad, de tendencia soviética, y el Partido Comunista Bandera Roja, alineado con el Partido Comunista Chino. En dicha lucha interna participaría activamente Abimael Guzmán Reynoso, impulsando la corriente maoísta liderada por Saturnino Paredes, líder de Bandera Roja. Aquel año, Guzmán sería asignado como director de Estudios Básicos Generales, logrando la creación de la Escuela de Aplicación Guamán Poma de Ayala, donde sus alumnos de la Facultad de Educación realizaban sus prácticas de enseñanza con alumnos de los últimos años de secundaria, lo que le permitió intensificar su labor de adoctrinamiento no solo entre sus alumnos universitarios, sino también en los adolescentes con quienes iniciaría más adelante su lucha armada. En 1965 y 1967, Guzmán viajaría a Pekín para aprender tácticas de guerra y sabotaje, que usaría años más tarde para desatar el terror en todo el Perú. En 1969, la reforma agraria impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado dividiría a los partidarios de la izquierda que se encontraban a favor y en contra de aquellas disposiciones. Entre estos últimos se encontraba Abimael Guzmán, quien encabezaría una nueva escisión dentro del partido, naciendo una pequeña división que se autodenominaba como los anteriores Partido Comunista del Perú, pero era mejor conocida con el lema que exhibía su periódico partidario, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Esta nueva agrupación nacería sin el apoyo popular campesino, quienes se encontraban a favor de la reforma agraria. Así, Sendero contaría solo con la presencia de los llamados cuadros, líderes políticos que le permitirían afianzar su trabajo de adoctrinamiento juvenil en los siguientes años. En 1970, Guzmán dejaría la docencia para dedicarse a la formación de su partido, controlando desde su puesto en el SUTE de Ayacucho el nombramiento de docentes maoístas. 3 años después, en 1974, iniciaría los preparativos de lo que denominaría una guerra popular, para lo que viajaría a Lima buscando aliarse con otros partidos de izquierda, siendo rechazado reiteradamente, por lo que al año siguiente, en 1975, luego de ser cesado en la universidad, pasaría a la clandestinidad para dar inicio a su guerra, viajando por última vez a la China comunista junto a los principales líderes militares de Sendero. En 1978, el gobierno militar de Morales Bermúdez convocaría a todos los partidos políticos a elecciones para la conformación de una asamblea constituyente. Esto sería propicio para la participación democrática de las diferentes agrupaciones políticas, asistiendo todas, inclusive las de la izquierda radical, como el caso de Hugo Blanco en la FOSEP, y movimientos maoístas como la UDP. Sin embargo, Sendero se opondría al llamado de elecciones, rompiendo todo lazo con los partidos de izquierda, convocando a su primer congreso en Ayacucho y declarándole la guerra al Perú y a todos los peruanos.
Abimael justificaría la atrocidad de sus acciones en la visión que tenía sobre la sociedad peruana, a la que calificaba de semifeudal y semicolonial, dentro de un sistema capitalista burocrático. Sin embargo, esta afirmación era una simple copia de la definición que Mao Zedong había realizado de la sociedad china en los años 20, la misma que era mayoritariamente agraria y sometida al dominio económico de Inglaterra, Japón, Francia y Estados Unidos, los cuales poseían concesiones bajo su respectiva soberanía. Al respecto, el Perú de 1978 era diametralmente opuesto a la China de Mao, ya que además de mantener intacta su soberanía, el feudalismo que pretendía atacar había sido socavado por la reforma agraria de 1968. Así, bajo la premisa mencionada, Abimael aplicaría al pie de la letra la sangrienta estrategia de Mao, la misma que ocasionó cerca de 70 millones de muertes en China y que establecía que la lucha debía iniciarse en los campos para luego cercar las ciudades. La aplicación de esta estrategia en el Perú sería denominada años más tarde como el pensamiento Gonzalo. El 19 de abril de 1979 egresó la primera promoción de la Escuela Militar de Sendero Luminoso, denominada ILA 80, en alusión al inicio de la lucha armada, comenzando sus operaciones el 17 de mayo de 1980 con la quema del material electoral en la comunidad ayacuchana de Chuschis. Un mes después harían lo propio en Lima, dinamitando la tumba del general Velasco Alvarado, a quien culpaban de la pérdida del apoyo campesino debido a la reforma agraria, y realizando la destrucción de los archivos de la Municipalidad de San Martín de Porres. El 28 de julio de ese mismo año, Sendero detonaría por primera vez una carga de dinamita en el sistema eléctrico de Ayacucho, Lima y Cusco, causando un pequeño apagón durante el discurso del recién elegido presidente Fernando Belaúnde. Al mismo tiempo, empezaba su incursión en la sierra peruana. Si bien al inicio su presencia fue bien recibida por los comuneros debido a que castigaban a ladrones, avijeos y prestamistas abusivos, esto cambiaría rápidamente debido a que comenzaron a aplicar estrategias maoístas, aislándolos de las ciudades y prohibiendo la venta de sus productos agrícolas, agravando su situación de pobreza. Sin embargo, el rechazo total llegaría cuando comenzaron a perpetrar las horribles matanzas a las autoridades locales y a los pequeños comerciantes bodegueros o dueños de tierras, a quienes acusaban de burgueses o terratenientes, los que eran brutalmente asesinados ante el estupor de la población frente a sus familias. Estas acciones, así como los cupos de cosecha y las levas de varones que realizaba Sendero en las comunidades, fueron las razones del abandono de las tierras y propiedades de las poblaciones, quienes dejaban todo para huir de la barbarie sembrada por Sendero, originándose así las primeras migraciones a las ciudades. Durante este periodo, el presidente del Perú, Fernando Belaúnde, enfrentaba tibiamente el grave problema social que atravesaba el país, dejando sola a la Policía Nacional en su lucha contra Sendero. Belaúnde no olvidaba que durante su primer mandato, los miembros del ejército que envió para sofocar en la sierra el levantamiento terrorista del movimiento de izquierda revolucionaria se levantarían contra él en un golpe de estado 3 años después. Como respuesta, los ataques con dinamita crecían, mientras la Policía Nacional demostraba insuficiencia en sus acciones. Así, Sendero declararía en 1982 zona liberada a la ciudad de Ayacucho, atacando el 2 de marzo de 1982 la cárcel de Huamanga, buscando liberar a varios líderes senderistas recluidos en aquel penal. En dicho atentado murieron 12 guardias de la cárcel y se escaparon alrededor de 250 internos. Luego de ello, las acciones terroristas se intensificarían en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima, afectando a dichos lugares con apagones y atentados contra establecimientos comerciales, sedes diplomáticas y locales públicos, lo que obligó al gobierno a declarar, primero, el estado de emergencia en varias de esas ciudades y segundo, dejar a las Fuerzas Armadas asumir el control político y militar de dichas zonas. La participación de las Fuerzas Armadas agravaría los niveles de violencia, propiciando a que la población lleve a cabo acciones de autodefensa en contra de Sendero. Esta política traería como consecuencia el asesinato de 8 periodistas en la ciudad ayacuchana de Uchurajay, perpetrado por la población que confundió a los hombres de prensa con terroristas. En 1983, Sendero iniciaría la construcción de su nueva sociedad, denominada República Popular de Nueva Democracia, particularmente en las regiones altoandinas, colocando autoridades políticas en reemplazo de las civiles que habían sido desplazadas o asesinadas, e intensificando su violento control sobre las comunidades. Aquel año iniciaría también el culto a la personalidad de Abimael Guzmán, alias Gonzalo, convirtiéndolo en la tercera espada del marxismo, siendo denominado como el presidente Gonzalo.
Sin embargo, los campesinos reaccionarían ante la violencia aplicada sobre ellos.